Jesús Rangel, otorrinolaringólogo de San Luis Potosí. Bienvenido a la presentación de Airways to Heaven. Ya todos conocen el programa, lo han visto. Estará el doctor Jesús Rangel Chávez, otorrinolaringólogo de San Luis Potosí, México, junto con la doctora Marina Población Subiza, quien es también médica estomatóloga especializada en ortodoncia. Para quienes vienen del mundo de la ortodoncia de España, ya la conocen, saben quién es la doctora Población. Para el resto, solo comentarles que más allá de la bio, que les voy a mostrar ahora en la presentación que tengo, ella ha trabajado por más de 30 años con maxilofaciales, lo que son casos quirúrgicos de cirugía ortognática. Esta es especialista en cirugía oral y maxilofacial en Madrid, es experta en ortognática para ortodoncistas. Con la doctora Marina Población hemos hecho durante muchos años este curso que llamamos Campus Marina. A ella todos la conocen como Marina. Aquí pueden ver fotos empezando por arriba a la izquierda, en Barcelona, abajo en Santiago de Compostela, abajo también en Santiago de Compostela, el programa en el medio que se llamó Campus Marina en Levante porque fue en Valencia. La de Valencia es justamente la foto de la derecha. Abajo a la derecha también hay fotos con Tony Ortoneda, Sandra Figueras, todo es un grupo de Barcelona. Ella es muy conocida por trabajar con los cirujanos maxilofaciales y meterse en el quirófano. Ella se compromete a tal grado con el paciente que hace entender al cirujano maxilofacial que el paciente es de ella. Y desde un principio, en los años 80, ya entraba con el cirujano a cirugía. Y ella, en sus cursos que daba con los ortodoncistas, empodera al ortodoncista y enseña a comunicarse con el médico maxilofacial para que lo deje llevar lo que es la predicción, el diagnóstico y el postquirúrgico. Incluso les enseña a hacer la férula quirúrgica. En cuanto a Jesús, es muy interesante porque Jesús es otorrinolaringólogo y trabaja muy bien con odontopediatras. Trabaja con estomatólogos, sobre todo odontopediatras más ortodoncistas, y es muy importante que nos explique lo que es la transdisciplina. Bueno, aquí pueden ver lo que era el programa, después se los envío para que lo vean, eran 6 módulos. Volviendo a Jesús, él habla de un abordaje transdisciplinario donde el odontopediatra, otorrinolaringólogo, pediatra y demás disciplinas abordan al paciente en su conjunto. Jesús es especialista en base de cráneo, experto en cirugía pediátrica, con experiencia en labio paladar hendido, más que atiende también a adultos, la cirugía de cornetes, rinoplastías, y bueno, ya nos va a comentar Jesús. Jesús, te abrimos el micrófono para que nos cuentes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto en saludarlos y saludarlas. Y bueno, siendo días de acá, las personas se lo toman un poco más a calma. Pues gracias por estar aquí a ambas pues bueno, bienvenidas. La idea de poder describir la dinámica de la transdisciplina, llega un momento en que el conocimiento de una patología te obliga a necesitar de otro. Mucho tiempo eso se le llamó interdisciplina, cuando forzosamente un cardiólogo tiene que hablar con un neumólogo. La multidisciplina, una persona accidentada, con fracturas, con daño en el tórax, daño en el abdomen, diferentes especialidades van a tener que llevar a cabo un trabajo individual en el mismo ser humano, pero individualizado. Finalmente es un resultado en una sola persona. La transdisciplina es como tú te das cuenta que tu disciplina no puede abarcar todas las cosas y que necesitas atravesarte, ir hacia adelante en esas fronteras que te da la propia especialidad por la cual estudiaste, en este caso el otorrino,
Y la mejor manera es decir que dentro de las fronteras de cada especialidad podemos seguir trabajando en conjunto. Permítame seleccionar aquí mi cerebro del idioma. Eso me salió. Dice que te confirmen qué idioma estoy hablando. ¿Me estás escuchando bien, verdad? Porque dice confirmen qué idioma estoy Perfecto, hablando. Bueno, ok. perfecto. No, ignóralo, Ok, todo bien. va. Entonces, la idea de trabajar esta situación de la transdisciplina es poder reconocer. Yo tengo más de 30 años trabajando en niños. Desde un principio me interesaba pedir la opinión de un ortopediatra, pero ni siquiera yo sabía qué significaba su opinión. Cuando me dijeron, no, pues está bien, hay que dejarlos crecer. Y así me quedé mucho tiempo hasta que conocí a las personas que hacen ortodoncia. Y entonces dije, ¿cómo es posible que el trabajo que se hace en la boca tenga tantos años y nosotros lo ignoremos? Entonces, en la transdisciplina no se trata de pedir la opinión de otros, se trata de saber que el trabajo de otros va a permitir no solo complementar, extender y mejorar el trabajo de cada quien. Entonces, transdisciplina es salirte de las fronteras que te da tu propia especialidad. Y pongo yo aquí un poco la situación de Jean Piaget, que es el creador de este concepto. Espero que lo puedan ver ahí. Y entonces él, en esta situación, lo que estamos nosotros observando es que si nosotros necesitamos tanto no resolver una patología, sino promover una función, ese enfoque transdisciplinario de ese crecimiento facial es imposible hacerlo desde la boca solos o desde la nariz solos. Entonces, ir más allá de la disciplina me permite decir mis límites de cirugía nasal, sea nasal anterior, los cornetes, el septum, en la rinofaringe, que sigue siendo la parte final de la nariz y el inicio de la faringe, donde está el adenoide, si llega o no a decidirse hacer un trabajo en la amígdala, todo eso siempre será algo que nunca va a ampliar la nariz. Cuando empecé yo a ver lo que hacían en la boca, cuando supe que existían los disyuntores, no hay cirugía que uno pueda hacer en la nariz que pueda igualar la ampliación de la base de la nariz que puedes hacer con un disyuntor. Entonces, significa que mi trabajo será siempre incompleto si no me apoyo, pero si yo no conozco lo que sabían hacer, como me pasó durante mucho tiempo, tampoco lo puedo pensar y mucho menos utilizar. Entonces, para mí el punto más importante de la transdisciplina es que es un trabajo colectivo, que incluye valores, contribuye al desarrollo humano. Esto lo dijo Piaget pensando como psicólogo, pero si nosotros observamos dentro de lo que es en sí el trabajo que hacemos en conjunto, lo que necesitamos es entender, aprender qué es lo que hace una disciplina como es la odontopediatría y la ortodoncia, pero para eso primero necesitamos entender que la boca y la nariz están unidos por el hueso maxilar. Entonces, la transdisciplina significa conocer que hay algo más allá de lo que yo puedo hacer y eso me permite, cuando yo entiendo lo que hay en la boca, no que lo vaya yo a realizar, pero entiendo lo que se puede hacer en la boca y cómo esto impactaría sobre mi trabajo, entonces estamos en un enfoque transdisciplinario. Esto exige un mayor compromiso, un mayor trabajo, un mayor deseo de aprendizaje del tradicional, puesto que el hacer lo que está indicado de acuerdo a mi especialidad me calificaría como alguien que hace las cosas bien. Agregar el valor de otro especialista u otros especialistas enfocados en una misma meta, eso es lo que le da a la transdisciplina el enorme valor. Sin embargo, repito, no podemos entonces pensar en solicitar la opinión y no nada más la opinión, el trabajo, ya sé lo que espero de ti,
es porque conozco entonces lo que tú haces. Ojalá esto quede para ustedes claro por qué razón es tan importante poder trabajar en conjunto. Entonces, estamos encerrados en nuestras áreas. Una de las cosas que a mí más me interesaría promover es que no podemos seguir ignorando la boca. Durante mucho tiempo, en las pláticas que me ayudan a presentar o que me invitan a presentar, me gusta decir con énfasis que el médico está habituado a ver pacientes sin boca. El odontólogo ve diente. Ojalá quisiera ir a ver la boca. En el momento que dice soy dentista, se está quedando en el diente. En el momento que soy estomatólogo, entonces está hablando de la boca. Y ojalá un día logremos que él vea al paciente. Entonces, el paciente llega al consultorio de ambos con su boca y con su cuerpo entero y su cara. Entonces, lo particular en esta situación es que no estamos curando, estamos promoviendo. Nadie se enferma de dientes chuecos. Nadie se enferma tampoco de respirar. No, no le puedes, de hecho, no existe una patología como tal. Los niños que son respiradores orales para ustedes constituyen una alarma. Para el pediatra no constituyen ninguna alarma. Entonces, tenemos que separar dos cosas. La primera, que en esto de la pediatría estamos promoviendo el crecimiento facial. No estamos hablando de patología, estamos hablando de promover crecimiento facial. Y ese crecimiento, lo que nos une a la estomatología y a la otorrinolaringología es el hueso maxilar. Ese bloque de hueso que hacia arriba se llama nariz y hacia abajo es la boca. Cuando las personas hacen las disyunciones, no nada más están ampliando la arcada dental, están ampliando la base nasal. Y no hay cirugía que pueda hacer un otorrino que iguale eso. Sin embargo, tampoco podrán ustedes, tanto como ortopediatras, buscando el apoyo del ortodoncista, lograr los resultados mientras el niño no les respire, no les cierre la boca, no les mastique. Entonces, en ese momento, estamos unidos en una misma meta. El problema es que lo identifiquemos, y no problema como si estuvieran ustedes mal o nosotros mal o los pediatras mal. No, es un campo que no se le da un valor como unidad funcional. No se le educa al pediatra, no se le educa al médico a conocer el crecimiento facial. Todo el mundo nos educamos en patología. Así es la vida. Los médicos estamos hechos para resolver problemas. Con el conocimiento que se ha logrado en lo que es la disciplina de la estomatología, todas las enormes herramientas y armamentos que podemos utilizar a través de la boca son ignorados por los médicos. No conocemos, no lo sabemos. Ahí es en donde empezaría ese cambio. A mí me gusta decir, a partir de que en el siglo XIX, el salvaje cirujano que también sacaba dientes y cortaba pelo, fue admitido en el Olimpo de la medicina. Y entonces los cirujanos ya pasamos a ser parte de los médicos. Pero sigue sin darse ese lugar al dentista, al estomatólogo. No se le da ese lugar en la medicina. Y esa situación no es que esté bien o mal, es simplemente que hoy es indispensable, porque a la visión de la promoción de una función no es la visión de una enfermedad. No estamos hablando de niños enfermos, estamos hablando de niños que tienen un retraso en su crecimiento y que la promoción de ese crecimiento empieza por la respiración, continúa con la masticación y una adecuada deglución y finalmente algo en el que ni ustedes ni muchos médicos tendrían por qué estar preparados, que son los trastornos respiratorios del sueño. Entonces, la emoción que a mí me da de poder promover esto, es decir, ¿por qué ustedes tendrían que enterarse un poco de sueño? Eso sí es más allá de su disciplina. Esa es la transdisciplina. ¿Cuánto podría entusiasmarles a ustedes como estomatólogos, como pediatras,
Es decir, yo puedo influir no solo en el crecimiento de su cara, no solo en que se vea bien o se le vean bien sus dientes, no, estoy influyendo en su nutrición y estoy influyendo en su sueño. Por lo tanto, estoy favorizando a que ese ser humano tenga la mejor expresión de su cantidad o su cualidad intelectual, pero también el desarrollo de la inteligencia emocional. Entonces, estos conceptos que yo les quiero decir a ustedes, que seguramente algunos lo sabrán, otros no, etcétera, la idea es, necesitamos trabajar. Crecimiento es diferente a desarrollo y se confunde. Yo quisiera decir, crecimiento estamos hablando de volumen facial, volumen dentro de la cara. Ese volumen va a permitir el progresivo desarrollo de función. Ese es un desarrollo. De la succión a la masticación, aunque la deglución siempre está ahí, desde la succión a la masticación, el progresivo desarrollo, la tolerancia de diferentes alimentos. Entonces, dentro de una cavidad existen órganos internos que requieren un espacio suficiente para moverse adecuadamente. Y si algo las trae ustedes de cabeza es la deglución atípica. ¿Y cómo vamos a poder pedirle a una persona que degluta adecuadamente si no mastica adecuadamente y si esa lengua está apretada dentro de la boca? Y mientras el pediatra, el otorrino, el médico en general, no tiene que ser el especialista, el médico en general entiende el valor del crecimiento facial y la codependencia que nos enriquece de poder trabajar, no trabajar uno que haga más que el otro, es complemento, es complemento. Y el requerimiento de un bebé, que ustedes le revisen la lengüita, el pediatra no lo hace. El pediatra no le revisa si hay un frenillo al recién nacido. En todo caso, en Brasil ya es una situación de obligación, pero en muchos países no. Bueno, desde ahí vamos a tener una madre sufriendo, traumatizándole ese seno, ¿verdad? Y un niño que no está pudiendo. Y entonces estamos hablando de funciones. Nadie se enferma de frenillo lingual. Entonces, mientras no voltemos nuestra vista a las funciones y dejemos a las enfermedades para las cuales hemos sido entrenados, las dejemos en un lugar y digamos, voy a añadir la promoción de funciones, eso es hacer transdisciplina. Voy a ir hacia donde hay algo más que si yo me asomo, la experta o el experto no soy yo, pero lo identifico, sé a quién dirigirme y sé qué significa que esa función no se lleve a cabo. Entonces, esta es vamos a decir, la invitación a lo que hemos estado, a lo que Facundo y tanto con Marina como Facundo queremos promover hacia ustedes, es esa visión de función, darle prioridad a la función. Y no es lo mismo tomar un chico de 2 o de 3 años a quien le vamos a promover absolutamente el crecimiento facial, que tomar un chico de 9 o 10 años ya con un trastorno de deglución, con una situación de mordida clase 2 o clase 3 o mordida abierta o cruzada, y entonces ya tengo un problema que resolver. Qué diferente poder tomar un chico, una niña, un niño de 1, de 2, de 3, darle un seguimiento e ir acortando el riesgo de que las cosas se compliquen a cuando a ustedes les llegan ya niños y algunos ya jóvenes, prácticamente después del cierre facial, 16, 17 años, y queremos entonces ahora sí resolver un problema. Entonces, invitar a que abramos nuestra mente a esa cooperación transdisciplinaria. Hay otras cosas que puedo conjuntar, me voy a asomar más a la nariz, pero necesito conocer la nariz. Me voy a asomar más a sueño, pero necesito conocerlo. ¿Qué características tiene el niño que tengo ahí? Y finalmente, del lado de la medicina, poder terminar por decir, y eso lo digo también con regularidad, si nosotros somos unidos por el hueso maxilar, me gusta decir, las escuelas de estomatología tendrían que estar tan lejos de la medicina o de las escuelas de la medicina como en la nariz de la boca. Esa debería ser la distancia entre las dos. Y las escuelas de medicina están completamente aisladas de lo que es la estomatología. Entonces, por ahí van las ideas, o por ahí va esta promoción de Way to Heaven, en donde esa rinoestomatología significa simple y sencillamente esa unidad nariz-boca. Rinoestomatología no significa más que nariz y boca.
nosotros promovimos esa idea como un modelo de una unidad funcional nasobucal, en donde la una permite la función de la otra. Y yo puedo respirar muy bien, qué bueno, eso no va a hacer que crezca mi cara, necesito masticar. Y masticar va a ser la formación de ese macizo óseo que permitirá el crecimiento de la cara. Pero no puedo masticar con una nariz obstruida. Entonces somos complementarios en nuestro trabajo. No sé si más o menos queda claro, vuelvo a compartir la pantalla. La tienen a la vista la pantalla, ¿verdad? No, 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 no ¿Tienen se mi ve. pantalla? No. A ver si puedo entonces compartirla. Bueno, aquí está. Pues nomás terminar este modelo por definición, es una definición que hizo el doctor Jean-William Fritz Piaget, es un hombre extraordinario del siglo pasado, y ese concepto es un sistema complejo. ¿Por qué abierto? Porque ninguno de los dos la puede cerrar por sí sola. Entonces, en este caso, la especialidad que me corresponde, el otorrino, me obliga a ir más allá de esa disciplina. Y esa especialidad, que es la estomatología, la obliga a ir más allá. Y en esos campos nos entrelazamos para resolver un conflicto como un todo. Eso es lo que quisiera yo dejar claro de lo que significa la transdisciplina. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta al respecto. Bien, lo que me comenta generalmente odontopediatras y ortodoncistas es el problema de comunicación que hay con el médico otorrinolaringólogo en este caso. ¿No? ¿Cómo logras tú esa comunicación entre paciente y odontopediatra? ¿Hay un protocolo? ¿Cómo hacen? La pregunta es algo que en realidad no existe una respuesta. La pregunta estaría, ¿por qué razón se te ocurrió buscar al odontólogo? ¿Por qué razón a ti como médico decidiste pensar o sentir que te faltaba algo? Entonces, la respuesta a eso es, no puedo yo mismo, si no entiendo, ni siquiera sé lo que es una mordida abierta o una cruzada o lo que es una clase 2, si no tenemos cuando menos un lenguaje que define situaciones específicas para un especialista, yo cómo entonces voy a solicitarte que me apoyes en algo que ignoro. Entonces, en lo que yo hice, en realidad, tengo muchos años, tengo más de 30 años operando las caras de los niños, era que esos dientes finalmente no se corregían. Y entonces, cuando tuve la suerte de conocer a la doctora Cintia Pérez, aquí es una médica o ortopediatra cercana a la ortodoncia, y de ahí a la doctora Alba Luna, y de ahí a Sandra, y de ahí a las demás personas que hemos tenido el gusto de conocer. Ellos me vinieron a invitar a un seminario en donde querían que yo me asomara a lo que estaban haciendo. Y entonces yo me quedé absolutamente, no nomás asombrado, maravillado de ver cómo podían desplazar las piezas dentales en el hueso maxilar. Yo no sabía que eso se podía hacer. Y cuando me entero que hace más de un siglo que hacen eso, digo, ¿cómo es posible que lo ignoremos? Bueno, es posible por dos razones. Porque los médicos hemos sido formados para corregir patologías. No hemos sido formados para promover funciones. Ujú. Y está totalmente correcto. Siempre ha habido necesidad de corregir un problema. Pero estamos en el siglo XXI. Hay tecnología, hay conocimiento. Demos ese espacio. ¿Para qué? Para abrir nuestra comprensión de funciones. Y este es un ejemplo, honestamente, para mí muy importante, muy simple, porque podemos hacer grandes cosas a través de un trabajo con los niños. Podemos ser verdaderamente, me gusta mucho apuntar que la infancia es un periodo tan corto, tan pequeño, y que a la vez esa infancia pues entonces es única, es irrepetible y es limitada. No hay forma de repetir la infancia, no hay forma de que nosotros volvamos a vivir esa infancia. Y esa velocidad, porque una cara cierra a los 15 años, ¿por qué un niño comienza con secreciones hormonales y acaba
deja de ser inocente y deja de, para mí es un excelente antiviral donde podemos educar e influir positivamente, también desgraciadamente y negativamente. Pero el momento que amanecemos a la adolescencia ya creemos que ya tenemos todo listo en la cabeza. ¿Por qué un periodo tan corto? Bueno, porque a través del desarrollo del Homo sapiens, 300.000, 400, no te puedes esperar 15 años o 20 años para diplomarte en cazar mamuts o para diplomarte en correr para que no te comiera un tigre. Entonces necesitábamos en un periodo muy breve de tiempo, entre los 10 y los 15 años, tener todas las habilidades cognitivas y emotivas ya, para que ese ser humano sobreviviera. El día de hoy, nosotros como profesionistas cruzamos la barrera de los 20, 25 para empezar a hacer un trabajo. Y algunos, como yo que hice especialidades, crucé la barrera de los 30. Entonces, cada vez que volteamos a ver lo que hacemos el día de hoy, el mundo ha cambiado tanto y tan radicalmente, y la estomatología en particular, tanto la ortopediatra como la ortodoncia tienen tanto que agregar en la forma como se percibe en la medicina el crecimiento facial. Esa es para mí lo más importante y saber que estando ustedes ahí, no, vamos a decir, no se sienten escuchados. Resulta que deciden enviar una valoración a ese pediatra o a ese otorrino y les regresa el paciente diciendo que está todo bien. Y está todo bien porque no sabe qué ver mal. O sea, no, yo no puedo pensar, debe existir gente que no está bien en su cabeza, pero normalmente te está dando opinión. Muchas veces a veces me gusta decir que sin buscar adjetivos calificativos, porque todo el mundo puede ofenderse, pero cuando yo desconozco lo que estoy viendo, pues sería más lógico opinar y decir, por qué necesita usted mi valoración? ¿Qué quiere que yo vea? Pues que el niño respira mal. ¿Cómo va a respirar mal? Bueno, pues porque ese apiñamiento dental, esa dinámica deglutoria me lo está diciendo que respira mal. Y de ahí a que yo tuve, y agradezco esa visita y las ganas de aprender más, que dije, entonces es todo un campo que necesito aprender. Aprender cuando menos la teoría. Yo no voy a poner, yo no voy a aprender a poner Kyrax o a poner aparato, yo no lo voy a hacer, pero sí sé que qué bueno que ustedes están ahí para poder hacerlo y de esa manera complementar el trabajo. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, ¿cómo hacemos para que desde el mundo de la medicina se le dé importancia al enorme trabajo y al enorme valor que tiene en una ventana de tiempo tan corta que es el crecimiento infantil? La acción que nadie más puede hacer, que viene directamente del odontopediatra que identifica tempranamente y del ortodoncista que puede resolver a través de los aparatos en la boca. Bien, Carla, Enriqueta, Fabiola, Liliana, Lourdes, Mayela, preguntas, dudas. Abra micrófono y nos cuentan. Josefina, te veo con ganas de hablar. Cuéntanos. Me da mucho gusto saludar al doctor, saludarte también a ti, Facundo. Estuve en el Congreso de la UNAM, estuve en la conferencia que dio el doctor, me gustó muchísimo. Y bueno, con respecto a lo que comenta el doctor, sí ha sido una problemática el ampliar el trabajo transdisciplinario, interdisciplinario también en grupos porque como profesionistas a veces nos aislamos y realmente se requiere de, del apoyo de varios profesionistas para trabajarlo. Yo había platicado con ustedes anteriormente que yo ejercí la carrera de maestra y después de haber hecho la odontopediatría tuve la oportunidad de estar en grupo. Y ahí es donde yo me di cuenta de la gran importancia de atender a los niños
en toda su integridad, ¿no? No solamente en la cuestión facial, sino todo su cuerpo, ¿no? Íntegro. En la educación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se dice que hay que ver la formación integral del alumno. Y es muy difícil lograr eso cuando, eh, pues, con la falta de conocimientos que tenemos tanto como padres como profesionistas, a veces no nos damos cuenta de cómo prever, ¿no? El desarrollo, el crecimiento de los chicos. Entonces, dentro de mi experiencia, tanto como maestra como odontopediatra, como maestra me di cuenta de cómo se requiere que antes que el niño o en el primer año que el niño ingrese a la primaria, que es cuando se intensifica más el aprendizaje del lenguaje, es donde se da uno cuenta de las deficiencias orofaciales, no nada más de la cavidad oral ni nasofaringea, que son básicas, ¿no? Para la adquisición del lenguaje, sino también de la visión. Hay muchos niños que por problemas de este tipo se les va considerando niños a veces hasta con retraso mental cuando no es así. Y esa fue mi gran experiencia que tuve y también muy enriquecedora porque tuve la oportunidad de, cuando me integré en esa actividad nuevamente, tuve la oportunidad de tener contacto con los mismos padres, unos que eran profesionistas, unos que eran médicos, eh, de canalizar a los niños con diferentes especialistas, precisamente por que se me diera todo un estudio de cada niño, ¿no? Y esto fue independiente a lo que marca el programa de educación en las escuelas, porque antes de que los niños entren a la escuela, siempre se les envía, se les da un historial para que sean checados, pero por un médico familiar, por el ISSSTE, por el IMSS, y entonces llega la historia clínica en donde nos dicen que el niño está apto para, para ingresar a su curso, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, los médicos que atienden a estos niños, en su generalidad, son médicos generales. Y como dice el doctor Rangel, este, lo ven en forma general al niño, pero no en forma específica que realmente se requiere. Entonces, lo que uno respira como maestro dentro del grupo es de que va viendo uno las deficiencias de los pequeños, ya sea de respiración, de problemas orofaciales, de la vista, del oído, de posturas, de columna, en fin, uno se va dando cuenta de todo esto. Entonces, yo tuve esa oportunidad, yo canalicé niños a diferentes especialistas y eso me dio mucha riqueza en el consultorio porque paciente que yo tenía en el consultorio, buscaba yo tener el contacto, los que tenían pediatra, estar siempre en contacto con su pediatra, estar en comunicación y a los niños que tenían problemas orofaciales también buscar. Tuve oportunidad de trabajar también con un doctor otorrino que me permitió ayudar a muchos padres hasta en la cuestión económica para revisarlos y para atenderlos. Y esto fue Bueno, muy enriquecedor para mí porque los niños realmente superaron muchas deficiencias de aprendizaje. Esa es mi Dice una cosa, experiencia. doctora, yo creo lo mismo, todo lo que usted está diciendo, por supuesto que sí, se vuelve algo que se vuelve tan individual, como usted misma lo acaba de decir. Entonces, la forma de poder pasar de esa individualidad a lo más general posible es poder ir formando estos cursos en donde podemos invitar a pediatras, a otorrinos y a tener ese lenguaje que nos una búsqueda común de finalidades. Así No, es. no medición aislada,
sino el saber un lenguaje que no es el mío, el lenguaje de ustedes, que deje de ser de ustedes, clase 2 clase 3 abierto, etcétera, y que sea de nosotros. Y que entonces diga, lo que me está pidiendo la doctora, lo que me están solicitando, tiene un valor. El que no lo conoce soy yo. Entonces, ir buscando formar esos grupos de poco a poco, pero Mm, realmente existe algo claro que buscar. Y yo hace un momento dije médicos generales. Por supuesto que sí, el acceso a un especialista no siempre es fácil, ¿de acuerdo? Entonces, gracias por compartir esto, pero usted efectivamente estaba haciendo un trabajo buscando esa transdisciplina, que otros quisieran asomarse y entender las cosas. Muchas gracias por compartir esta experiencia. Adelante, Facundo. Bien, está Lourdes de España que quiere preguntar. Lourdes, si abres la cámara, micrófono y nos comentas. Ella pregunta sobre qué opinas sobre el frenillo dental. Dicen que muchas veces lo quieren enviar a cirugía y el médico dice que no tocará el frenillo. Ahí está Lourdes. Buenas, estoy Cuéntanos. aquí. Hola. Mira, yo lo que me encuentro, yo soy logopeda o fonoaudióloga y lo que me encuentro normalmente es que cuando le deriva un chico al otorrino o al dentista, al odontopediatra, que es el que normalmente termina operándolo porque el otorrino no lo ve claro, es que son frenillos muy cortitos y quieren que llegue mucha movilidad lingual y no hay tanto y el odontopediatra a lo mejor no lo está viendo porque claro, se va más a nivel funcional. No sé ya muchas veces cómo explicar que ese chico o esa niña o esa persona, ya sea joven o adulto, hay un frenillo sublingual muy corto. Y es que, no sé, últimamente me lo estoy encontrando mucho, parece como repetitivo. Y niños que hablamos, lo que estaba diciendo antes el doctor, ya no hablas ni de la mordida ni la clase, sino simplemente que no hay una elevación de la lengua muy buena y entonces se queda la lengua a mitad, no hacen una posición correcta de la lengua, porque no pueden. No sé Sí, si a vosotros, ¿qué opina usted? yo mi opinión es, de nuevo, es intentar encontrar una función y si esa lengüita se está moviendo, no forzosamente la ve como algo malo. No hablamos porque lo que se está diciendo no es esa lengua que hasta se hace como corazón porque no puede rebasar la arcada dental, ni tampoco para nosotros que hablamos español, el hecho de pronunciar la R, el rrr, ya nos está No, dando una movilidad. Inclusive hay chicos que hasta mueven a un lado para que de ahí puedan mover. Usted está hablando de algo todavía más profundo que impide esa dinámica. Y que en el momento en que se corrige quirúrgicamente hay que tener mucho cuidado también con esa por, transformación. ¿cómo Entonces, de manera funcional? así ¿Cómo es. se puede hacer que no afecte lo que me está diciendo, que es solamente en la posición correcta de la lengua para expandir paladar o incluso que no empuje los dientes? Sí. Yo lo que insisto es en esa formación, en tratar de abrir al médico, al odontólogo, de separarse de la patología. No porque no lo vaya a hacer, vivimos de esa patología. No, sino ampliar y decir, voy a hacer mi nuevo segmento de funcionalidad. Voy a empezar también por explorar funciones. Y de a poco, porque esto no va a ser así de rápido, de a poco, se empieza entonces a motivar a un cambio en donde lo que estamos haciendo es agregar calidad a nuestro trabajo, considerando la función tan importante como la patología. Y no, 99.9 de la patología y 0.1 de la función, si es que me acuerdo de ella. Entonces, lo que está diciendo es excelente y la idea es esa, para eso debe ser estos cursos y cada vez empezar a impactar un poco más y más que convencer, que la persona se dé cuenta cómo amplía su catálogo de soluciones, como un profesionista que busca solucionar problemas, amplía su catálogo cuando se dedica a decir, hay millones de niños que pudiesen estar siendo valorados, que pudiese inclusive la industria farmacéutica favorecerse positivamente, más que de alineadores, de disyuntores, de promotores de crecimiento, y eso sigue siendo algo que generaría más trabajo para todos nosotros.
desde un punto de vista de alta positividad en el impacto en el niño o niña y en la calidad del trabajo de nosotros. Entonces, habría que seguir juntando las ideas y promoviendo ese conocimiento, que no hace más que beneficiar el círculo completo, porque, insisto, por mejor cirujano que uno sea de nariz, nunca podrá expandir la nariz como ustedes a través de un disyuntor. Nada más. Y así nos vamos. Entonces, promover funcionalidad, promover el interés en las personas en entender esa funcionalidad. Y aunque yo vea que la lengua sale, usted me dice, perdóname, pero las palabras no las pronuncia bien, no tiene un adecuado lenguaje, mira cómo deglute, y en ese momento podemos hablar. Gracias, gracias. Doctor. Gracias. Al contrario, un gusto. Bien, Liliana, Samantha, Marisela, Mayela, Enriqueta, ¿preguntas? Hola, hola Facundo, doctor. Carla, no, ¿Cómo está? Qué gusto, Carla, sí. Carla es de Perú. Hola, Carla, mucho gusto. Preséntate, por favor. Doctor, ¿cómo está? Soy Carla Salcedo de acá de Perú. Bueno, yo soy ortodoncista. Para mí un gusto haber ingresado a este equipo, a este grupo, ¿no? Conocer un poco más de lo que, la verdad, conocemos y vamos desconociendo en el camino muchas cosas, ¿no? A mí me entré en este tema porque tengo una niña de 7 años. Y mi hija vino con el tema de empezar ser un respirador bucal. Entonces yo como ortodoncista coloqué aparatos y todo, pero decidí buscar un otorrino. Eh, Me mandaron a tomar la radiografía de cabo para ver el tema de las adenoides y mi insistencia con ella era o sea, por parte de la opinión del otorrino, si era viable operarle por el tema de las adenoides. Me dijo que tenía un crecimiento leve a moderado y mi preocupación era el tema también a qué se debía que ella tenía mucha alergia, ¿no? Porque entonces siempre mi duda ahí fue con ella que se tiene que lidiar primero, ¿no? El tema de operar las adenoides, el tema de las alergias, o el tema de que hay una obstrucción a nivel nasal, aparte ya del trabajo como ortodoncista, ¿no? Me gustaría su opinión, doctor Jesús. Mucho gusto. Yo regreso a lo mismo. Cuando ustedes, por ejemplo, la pregunta que hicieron del frenillo, cuando se asoman a la función, la visión cambia completamente, su visión cambia. Si, como en alguna plática se dará, yo los he dado varias veces hablando de lo que se llama la física de la respiración. Si entendemos por qué nuestra cabeza, por qué nuestra base del cráneo tiene una forma, y esa forma cómo favorece el único elemento que no podemos dejar para nunca más adelante que 2 o 3 o 5 o 10 segundos, que es respirar. Entonces le daríamos la relevancia. El tema del adenoide no es el tamaño del adenoide. El tema del adenoide es en dónde está colocado el adenoide. Y voy a dar un ejemplo. En cualquier ciudad, vamos a decir, ciudad que tenga vías en donde hay distribuidores, donde hay 10 o 15 distribuciones de vía. Si nosotros observamos en el tamaño de la ciudad, ¿qué porcentaje ocupa ese distribuidor? Eventualmente es un porcentaje pequeño. Pero tape ese distribuidor y vea cuántas cosas afecta. ¿Me explico? Esa misma obstrucción de calles por separado no daría ningún problema. Todo el mundo circulamos diariamente por calles que no están bien. Pero tape un distribuidor y genera un desorden en la ciudad. ¿Y de qué está hablando? 500 metros cuadrados, 1 kilómetro cuadrado, y deshace la ciudad. Entonces, el adenoide es en un punto de respiración, es un punto de distribución del aire. Es el punto en donde se inyecta el aire al pulmón para poder justificar o para poder resolver la segunda ley de Hagel-Poiseuille, que es esa resistencia que tiene que ver con la longitud de cómo el aire se inyecta desde la rinofaringe al pulmón. Es una inyección de aire.
Y el ejemplo que yo les pongo es el de una manguera. Cuando nosotros tenemos una manguera y bromeando, porque todos lo hemos hecho, queremos mojar a alguien, colocamos el dedo enfrente de la manguera. ¿Estamos? Y en ese momento, siguiendo un principio físico, que es el principio de Bernoulli, tiene que haber una aceleración del agua para poder seguir fluyendo. ¿Estamos? Bueno, ese es el efecto Venturi. Y ese efecto es, si ustedes se pasan de tapón, pues esa manguera ya no distribuyó el agua. Pero con que le tapen lo necesario. Es más, en el momento en que se encuentra el punto exacto en donde yo obtengo el mayor flujo, voy a llegar más lejos para mojar, divirtiéndome a alguien o para limpiar. Entonces, en el momento en que se dice, no es el tamaño del adenoide, es la función que impide. Y ahí sí vamos a estar allá. Pero hablar del adenoide es lo común del otorrino. Pero la nariz entra, por acá está la entrada del aire en la nariz. Y la primer factor de resistencia respiratoria son los cornetes. ¿Y cómo sabemos eso? No tenemos más que tener frío o llorar. Y dígame quién respira igual. Ahí tenemos un aumento de resistencia. Pasa el frío, pasa el llanto y la resistencia vuelve a disminuir y respiramos libremente. Entonces, trabajar el adenoide como se hace desde hace tantos años y trabajar la angina sin trabajar los cornetes. Yo estoy queriendo distribuir un fluido y no me estoy preocupando porque llegue. Entonces, una cosa es que en la zona de la rinofaringe se inyecte el aire, pero pues primero necesito que entre el aire. ¿De acuerdo? Y esta dinámica de las alergias, sean o no alergias, nosotros lo hemos postulado muy claro como que independientemente de llamarle o no alergias, que existen indudablemente, independientemente de decir que sean o no contaminantes o que van a crear polución, lo que tenemos que reconocer es que a nivel del mundo existe un enorme aumento de partículas suspendidas en el aire que son nuevas, no existían antes. Antes me refiero a los últimos 60 años. Entonces esas partículas suspendidas, al entrar en contacto con el cornete es también una aduana inmunológica, reconoce partículas. Y al desconocer, vienen reacciones, tanto vasculares como reacciones en el tejido. Por eso la alergia se caracteriza por lo que se llama respuesta tipo 1, es químico, por eso se usan antihistamínicos, viene la liberación del histamina. Pero la tipo 2 es celular, es un crecimiento de ese volumen del cornete. Y ese volumen del cornete lo que está haciendo es que de a poco va generando una nariz que está obstruida como cuando nos normamos. Entonces, disminuir el volumen del cornete, lo que está favoreciendo es que entre el aire. Si esa persona efectivamente es alérgica, que siga con su tratamiento. Pero no hay ningún tratamiento para alergia, ninguno, sea con o sin esteroide, que disminuya el volumen del cornete a largo plazo. Eso no existe. Y hemos estado en diferentes foros y las personas que promueven tanto el esteroide lo promueven 6 meses, y si no, pues otros 6, y si no, otros 6, y te aseguro que el caso que usted acaba de mencionar es ese. Y ya le puse 6, y ya le puse 12, y ya le puse 20, y el problema sigue ahí. No, pues sigue el tratamiento. ¿Cuál tratamiento? Entonces, una cosa es paliar la alergia, porque el concepto de alergia, al hablar de tratamiento, hablaríamos de enfermedad, y yo no voy a resolver una alergia con medicamentos. La alergia, el primer gran error de la alergia, y lo digo sin ofender a nadie, ¿cuántas veces les dicen que son alérgicos a los cambios de clima? Lo han oído, ¿verdad? ¿Y desde cuándo el clima es un elemento químico? ¿Verdad que no? Entonces, si no es un elemento químico, ¿cómo va a generar una reacción química? Entonces, en el frío viene una vasodilatación. Cuando lloramos es una vasodilatación. Entonces, yo tengo una reacción a un químico, no a un elemento. Primer grave error de las alergias. Segundo, cuando yo tengo una partícula desconocida, mi cuerpo va a reaccionar en lo que la hace conocida.
Vamos a suponer que ustedes, algunos son europeos, otros son mexicanos. Actualmente en México tenemos un pasaporte electrónico. Si usted tramita su pasaporte electrónico, a la hora que llega la bola, ahí hay casetas electrónicas donde pone su pasaporte, le ven la foto y pasa. Es usted conocido. Es una partícula conocida. Ah, no trae pasaporte electrónico, fórmese en la fila. ¿Y qué sucede? Me tardo mucho más tiempo en cruzar esa misma aduana. Entonces, en una alergia, cuando la nariz no reconoce esa partícula, comienza a reaccionar tratando de reconocerla. Y todas esas funciones que son naturales de la nariz, el día de hoy se ven implementadas por ese nuevo volumen de partículas. Entonces, identificar una alergia requeriría identificar un químico. A mí me gusta decir, si me aguantan el comentario, las personas más jóvenes que un servidor, acá en México utilizan mucho la palabra que dice, no, hombre, sí es muy lindo, pero no hay química. Me cae bien, pero pues así como que no hay química entre nosotros, ¿verdad? ¿Ya? A mí me gusta decir que los seres humanos nos estamos tardando 40, 30, 40 milésimas de segundo en lo que vemos a una persona desconocida. Ya nos formamos una opinión. Ya me parece, ay, qué lindo, qué mala gente, mira nomás que cara de el malvado, etcétera, o de lindo. Bueno, ahí hubo o no química. Por eso me gusta decir que podemos caer bien o mal gratis, porque nada más es cuestión de que nos vean para generar ya una sensación en una persona, ¿ya? Suponiendo que esa persona que no nos fue agradable, ya tenemos una alergia, ya no hay química, pero vamos a suponer que está dentro de la familia política y le dicen, fíjate que va a venir a cenar, ya empezó la reacción alérgica. Y entonces, ¿qué hace? ¿Sabes qué? Nomás no me dejes solo porque yo no lo tolero. Ahí está su vacuna. Esa vacuna, en el IDEA, es una analogía, nos permite tolerar a alguien que nunca nos va a caer bien. Nunca lo vamos a invitar a un café o a platicar. Entonces, la vacuna lo que hace es favorecer a que el cuerpo tenga una reacción menos negativa contra esa. Pero el costo de eso, a largo plazo, es un aumento en el volumen del corneto. Y al aumentar ese volumen, es como si estuviéramos de a poco mormándonos hasta que estamos constantemente mormados. Espero que se entienda la palabra mormado. En España no sé si también le dicen así. Entonces tenemos una nariz disfuncional. Y entonces si yo tengo un aumento de resistencia, lo que estoy favorizando es que haya menos volumen de aire dentro de la nariz y si aparte agrego un adenoide, disminuyo la inyección de ese aire y ¿qué es lo que genero? Pues el síndrome que ustedes conocen de respiración bucal. Entonces a mí me gusta decir mucho, es tan importante respirar, que es la única función para la cual la naturaleza creó dos órganos diferentes. Y esos dos órganos diferentes están unidos por un hueso que se llama hueso maxilar. Arriba está la nariz, abajo está la boca. Entonces, esa unión es inseparable, es indivisible. Y si yo tengo una disfunción en la boca, también la tengo en la nariz. ¿Por qué? Porque tengo el mismo volumen. Entonces, en el momento en que digo, vamos a favorecer la función respiratoria, fíjense lo que estamos hablando, respiratorio, es que no debe respirar por la boca, sí, debe respirar por la boca en el esfuerzo. A la hora de correr, a la hora de cargar, lo que necesitamos es volumen de aire. Pero ese es el menor tiempo posible en nuestra vida. La mayor parte del tiempo estamos en una situación de esfuerzo de reposo o de esfuerzo leve. Y a veces con buena condición física, aún moderado, con nuestra boca cerrada. Entonces no es que esté bien o mal, es que hay necesidades, hay razones. Y ese mayor volumen de tiempo que estamos respirando por la nariz es precisamente para humedecer o calentar, o sea, humedecer el aire, calentarlo o enfriarlo según las situaciones, filtrarlo, enriquecerlo de óxido nítrico, permitir ese flujo al pulmón. Y eso es lo que tendríamos que estar observando. Entonces, ¿puede una persona tener una alergia verdadera? ¿Cuál de las tres? Alergia a alimentos, alergia a lo que llama alergia estacional, a los pólenes. Pues si yo tengo una alergia estacional, pues la espero estrictamente durante la polinización. Pero ¿por qué ahora en invierno tendríamos que tener una alergia a pólenes? Alergia a animales, sean los microarañitas, los ácaros que producen, que están comiéndose en nuestra piel, ahí en nuestras almohadas, hasta cualquier perro, gato, cualquier animal. Identificar el origen de la alergia. Y es suficiente si se identifica y si se puede evitar, como por ejemplo soy alérgico a la zanahoria, bueno, pues no la comas, es como si no fueras.
dificilísimo con las respiratorias porque las partículas están en el aire. Entonces, en el momento en que dicen, es que tiene una alergia y el tratamiento es este, estamos viendo la obstrucción, no estamos viendo el valor de la obstrucción nasal. Ok, que tiene su alergia, se va a hacer una vacuna, va a utilizar algún esteroide, pero si le reduzco el volumen del cornete, lo voy a dejar respirar. Y esa sería la cadena funcional. Creo que lo que tenemos es que educarnos, voltear a decir, tengo que promover funciones, no nada más buscar enfermedades. Ojalá haya más o menos explicado el concepto. ¿Puedo Adelante. hacer una pregunta? Rosa María Nena Cano, ¿de Colombia o de España? No tengo claro. Vives en España y eres de Colombia. Ahí va. Sí, los dos, las dos Bienvenida. nacionalidades. Buenas noches. Bueno, yo encantadísima de poder hablar con usted en directo porque le sigo mucho, aunque usted no sabe, no tiene ni idea quién soy yo, pero Gracias. bueno, un Gracias. poquito le cuento que soy odontopediatra, trabajo en España, bueno. Y entonces una de las grandísimas dudas es a ver cómo me puede decir 3 cosas que yo pueda hacer en mi consulta para evitar que los niños desde bebés respiren por la boca. O sea, algo que yo pueda llevar de una manera práctica a los padres, que funcione, que no sea, bueno, complejo o no, pero que usted tenga experiencia de decir, bueno, pues si hacemos esto, yo tengo más o menos una idea de lo que yo hago intuitivamente de todo lo que he leído, he estudiado, de las charlas que he escuchado de usted, pero digo yo, pues funcionará, pero me gustaría saberlo de usted directamente. Primero, mucho gusto y gracias por escuchar y bueno, es un gusto conocerlo. Una situación muy especial es que la reacción que tiene un individuo a esas partículas suspendidas en el aire puede ser tan individual. Habrá a quien le moleste, a quien no. Y por eso verá niños desde más temprana edad con más obstrucción, como otros que empiezan a los 3, a los 4 a tener más obstrucción. Entonces, lo primero es identificar que hay una obstrucción. Lo que me gusta a mí hacer es asomarme en la nariz para ver esos cornetes. Eso ustedes también lo podrían hacer, asomarse en la nariz. Cuando usamos los vasoconstrictores, como es la oximetazolina, la nafasolina, vamos a ver cómo cambia la respiración de ese niño y estamos sabiendo qué tan o no obstruido está. Entonces, ¿qué hacer en el momento que hay una obstrucción? No lo vamos a poder resolver con medicamentos, esa es la realidad. Por eso es tan complejo trabajar la nariz. Y de hecho en España, como en muchos países, de los Estados Unidos también, pues, vamos a ir anglosajones, son muy reactivos a trabajar la nariz del niño. ¿Por qué? Porque dicen, es que le voy a afectar el crecimiento. Y si tuvieran la visión de ustedes, dirían, ¿cuál afectar? Le vas a favorecer el crecimiento. ¿Por qué? Pues porque lo vas a dejar masticar. Pero es que está muy chiquito. Y luego, si está muy chiquito, ¿qué mejor? Porque entonces voy a tener una promoción mejor. Y si yo tuviera, como médico, que sí la tengo ahora, pero un pediatra dijera, caray, este chico tiene 4 años, ya tiene más de un 45% de su crecimiento facial. Ah, caray, tengo que ayudarlo. Y cuando te dicen, es que 8 años es muy chico, ya estás en el 80, ¿cómo va a ser muy chico? Si llevas en el 80 del crecimiento, llevas atrasadísimo, ¿cómo que está muy chico para destaparle la nariz? Pues como no hay patología, yo regreso a lo mismo, no es una crítica negativa ni ofensiva, nos falta agregar a nuestro pensamiento médico la función, no la patología. Es alérgico, le doy tal pastilla. No resuelve el problema, pero le doy tal pastilla porque así dicen los alergólogos o así está estipulado. Correcto. ¿Qué hacemos con el volumen del cornete? Pues bueno, pues ya le di el médico, tu medicamento no resuelve el volumen del cornete. El medicamento no le resuelve la disfunción respiratoria. El medicamento tampoco le resuelve su poca masticación y entonces no tengo la génesis, de acuerdo a la teoría de Mohs, que está más que comprobada, no tengo esa génesis de crecimiento facial. Necesitamos resolver la obstrucción. Es que está muy chiquito, regresamos al mismo tema. El tema es, yo lo digo... Lucio, perdón que le interrumpa. Sí. Hay pediatras que dicen que respirar por la boca es normal. Es normal cuando hay necesidad,
¿verdad? Exactamente, o sea, de una manera habitual, porque ¿no? las madres me lo cuentan. Yo lo llevo al pediatra, le digo que lo veo todo el día respirando por la boca y el pediatra me dice, no, tranquila, eso es normal, no pasa nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que la palabra de un pediatra está por aquí y la del ontopediatra está por acá. Y entonces, Sí, sí, yo estoy totalmente convencido y de hecho me pena mucho, pero es la realidad. Yo veo a ustedes, no las veo como algo que está abajo de mí, las veo como algo que hace lo que yo no puedo hacer. Yo lo hice de los calificativos y de quién arriba y cuántos pisos y si no, no lo sé. No, yo no puedo hacer mi trabajo completo una vez que entendí el crecimiento facial sin el apoyo de ustedes. Por lo tanto, son tan importantes como yo para un objetivo común. ¿Cuál es nuestro problema? No tenemos ese objetivo común. No existe ese objetivo común. ¿Qué pasa? Que son ustedes las que han venido lidiando por 100 años y más con el resultado de esa mala respiración. Tan es así que le llamaron síndrome de respiración oral. Nunca, a mí me gustó decir desde un principio, síndrome de respiración oral es igual a síndrome de obstrucción nasal. Ujú. Entonces, cuando una persona requiere usar su boca hasta en reposo, es que esa nariz no le funciona. Nosotros promovimos una idea que se llama nariz funcional, nariz nocturna. ¿Por qué si tu niño está acostado en su máximo reposo, tiene que abrir la boca? Si conociéramos las funciones, si supiéramos que el hecho de cerrar la boca es lo que potencia la respiración nasal, en ese momento, y la potencia porque esto es difícil de entender cuando no tenemos las cosas tan claras. Mucho de lo que nos pasa es que todos decimos, ah, sí, sí, claro, pero no sabemos de lo que estamos hablando. Hay la frase de, claro, es que todo está conectado. Bueno, sí, todo está conectado. Ahora te quiero y te lo desconecto y me lo vuelves a conectar. Entonces quiere decir que no sabes qué se conecta y dónde, ¿verdad? Entonces, si la respiración es una succión, vamos a poner el ejemplo al contrario, una bomba que avienta agua. Si esa bomba tiene un tubo que es 3 veces más grande que la nariz, se llama boca, 75% del volumen de agua iría por ese tubo y la nariz sería ese 25%. ¿Estamos de acuerdo? 75 y 25, tan solo por el tamaño y porque sus resistencias son diferentes. Bueno, pues en el momento en que ustedes cierren el de 75, que es la boca, toda la presión del flujo irá por esa nariz. Entonces, en el momento en que cerramos la boca, y que por eso tanto Engel que lo describió muy bien, cuando cerramos la boca y generamos esa presión positiva que evita que la lengua se meta en la faringe, lo que estamos haciendo es que toda la capacidad de succión del sistema respiratorio va hacia la nariz. Y tengo una nariz despejada, no tengo una adenoide que me estorbe, tengo un niño respirando tranquilamente, sin esfuerzo, durante su noche. Esa sería la nariz funcional. Entonces necesitamos setear, empezar a mover este mecanismo de decir, no es patología y no puede ser normal que un niño esté respirando siempre por la boca, puesto que no está haciendo el esfuerzo siempre. La respiración por boca es una respiración de esfuerzo, no es una respiración de reposo, porque la mayor parte del día la pasamos en reposo. De hecho, una cosa muy clara respecto, por ejemplo, por qué podíamos, bueno, podíamos, nuestros antepasados podían cazar un mamut, podían cazar un animal grande, pues porque se cansan de respirar por la boca. Esos animales controlan la temperatura a través de la boca, sudando por la lengua, ¿sí? Entonces, como estos animales requieren abrir la boca, se fatigan, por eso los podían cazar, porque ya que los agarraban cansados, ahora sí podían. Entonces, cualquiera de nosotros, cualquier atleta de alto rendimiento, díganme si lo ven respirando continuamente por la boca y van a ver que no es así. Entonces, el esfuerzo es necesario respirar por la boca. Ahora salen con que se ponen los cintas de sello en la boca. Ya quiero en el esfuerzo ver un atleta con su cinta en la boca. Ya lo quiero ver. Por gran atleta que sea. Entonces, yo regreso al tema. Necesitamos voltear a ver funciones. Necesitamos entender funciones. Y mientras eso no se logre, va a ser muy difícil. Y si yo menosprecio algo que ignoro, pues está peor tantito, ¿verdad? O sea, si no sé de lo que usted me está hablando porque no sé el problema de lo que se está afectando su mordida, no entiendo lo que tiene que ver eso,
pero le digo que no, está bien, está respirando bien. ¿Por qué? Porque yo soy médico y soy superior. No, eso tenemos que terminarlo, pero con información. Sigo diciendo, con información y dándole, ese siglo XXI es un siglo funcional, necesitamos irnos a las funciones. Por ahí sería, doctora, difícil de hacer más, que no es demostrar que efectivamente respira mal, e invitar a los papás a que revisen esa manera como duermen. Y otra pregunta, ¿las profesionales de su gremio eh, están tan al día en esto como usted? Los Híjole, demás otorrinos, o sea, en su entorno o no. no, no, de hecho hay altos defensores de la no cirugía. O sea, de hecho yo digo, si una radiografía, es como si ustedes ven una panorámica y ven todo el apiñamiento y dicen, va a crecer. Es lo mismo que te dicen del adenoide, no, hombre, no está tan grande. En cambio, si la radiografía te grita, híjole, mira nada más, híjole, y ya está empezando a brotar ese segundo molar, híjole, ¿dónde lo voy a poder bajar? La radiografía está hablando, no necesito una interpretación, me está gritando. Cuando yo veo un adenoide y no estoy en mi cabeza viendo el flujo de la sal, es como el ejemplo que les puse de la manguera. En el momento que se los puse, ustedes visualizaron y se pudieron haber visualizado mojando a alguien atacados de risa, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda de cómo salía el agua? No. Entonces, en la pura evocación, evocar un hecho como mojar a alguien, te permite ver el flujo y estás indirectamente, aunque no sepas el nombre, siendo testiga de un efecto Venturi. Y ese es el efecto que impide el adenoide. Y ese efecto es el que nos lleva a respirar sin esfuerzo cuando cerramos nuestra boca. Entonces, si una radiografía se convierte en algo que no me grita, que no me habla, que no me permite ver el movimiento, un poquito como el cielo estrellado de Van Gogh, donde te imaginas la turbulencia. Bueno, eso es lo que está pasando con una adenoide, una turbulencia que impide una adecuada inyección de aire. ¿Qué tan grande es? No es el tema, como lo dije hace un rato, es dónde está. Tapen un distribuidor en una ciudad y forman un caos. Tapen 20 o 30 calles separadas y ni quien se entere. Pero es cuestión de funcionalidad. Y mientras la función no tenga esa guía de pensamiento, seguiremos diciendo, pues tan chiquitos, es que les duele, es que pobrecitos, es que son niños, etcétera, etcétera. Todo excepto vamos a resolver un problema para crear un niño, para favorecer. O sea, a mí me gusta decir, la naturaleza es vamos a decir, le encanta, para todo crea millones de células, millones de partículas, todo funciona con una proveeduría fantástica. O si fuera tan coda como el hombre, no daría tantas células para una función, ¿verdad? Entonces, la naturaleza siempre provee para que las cosas se lleven a cabo de la mejor manera. Ya que la nariz empezó a obstruirse, secundaria a una reacción de identificación de partículas, las cuales han estado fácilmente en el aire en los últimos años, está dificultando la respiración. Como esto nunca había pasado, nunca antes nadie respiró mal. Y en sus libros mismos ustedes ven que 3 o 4 generaciones atrás, hace 70, 80, 100 años, era difícil ver arcadas dentales como vemos hoy cada vez más. Todavía tengo radiografías de niños con sus diastemas de hace 30 años, pero hoy ya quiero ver niños con diastemas a los 4 o a los 5. Entonces, es una evidencia, pero para quien nunca se ha tomado una boca como yo lo hice hasta hace 8 años, 9 años, entonces tampoco lo hacía. Yo me asomaba y lo mandaba a pedir. Y la ortopediatra con la que yo trabajaba decía, no, todo está bien. Como les dije hace un rato, un buen día, viene la doctora Cintia, me dice, conozco a la doctora Alma y empiezo a descubrir, y ellos son testigos de que yo mismo dije, wow, ¿cómo pude ignorar todo esto? ¿Cómo es posible que no lo sepamos nosotros? Y ya seguimos avanzando. Entonces, eso que usted menciona es muy claro. ¿Qué puede hacer? Identificar y explicar la función, pero mientras el otorrino no lo entienda y mientras el pediatra lo desprecie, no vamos a llegar a ningún lado. Esa es la verdad. Pero eso ya es el lado negativo. El lado positivo es promover la información y buscar la manera de incorporar este conocimiento, porque va a ser imposible hacer una especialidad de esto, ¿verdad? La rinostomatología es despertar y decir, necesito este mínimo de conocimiento.
necesito este mínimo, como cuando manejas un carro, necesitas un mínimo de conocimiento de funciones del auto, nada más. No te vas a poner a ver todo lo demás, ni la combustión, ni la carburación, ni cómo funciona esto y lo otro. No, pero ya sabes que hay una serie de cosas que tienes que conocer para que eso funcione bien. Por ahí debemos ir en esto. Gracias. Ciro. Bien, la tenemos a la doctora Alma Luna de México, quien está un poquito solicitó, bueno, nos va a comentar cómo trabaja con el otorrinolaringólogo o la otorrinolaringóloga, pero sin cámara, que estaba un poquito enferma. Alma, Hola, ¿cómo están? Buen día para todos. Perdón que no prenda mi cámara, pero sí, estoy un poquito indispuesta. Ahora sí que el frío me está matando pues bastante. Doctor Rangel, qué gusto de saludarle nuevamente. Igualmente, Alma, un gusto. Y pues ahora sí que me da mucho gusto ver que pasan los años y no cejamos en el intento de hacer estos maravillosos grupos interdisciplinarios. Es verdad para mí, o sea, un gusto ver que sí ha sido una brecha muy difícil de recorrer, pero de verdad me he dado cuenta que cada vez más colegas otorrinos se están interesando en este tema. Tuve la oportunidad de estar en Brasil en el Mundial de Sueño en octubre pasado y en el foro de otorrinos hablando mucho de la importancia que tiene que trabajemos en conjunto, investigaciones en pacientes adultos donde comentan es que la apnea obstructiva es más grave en pacientes que tienen paladares y tercios medios muy estrechos. Hace 6 años ya hablábamos de ello y pues bueno, ahora en este Mundial de Sueño pude darme cuenta que está tomando auge. Estuvimos en San Luis Potosí el mes pasado, la doctora Barén Cabreu, que es ahorita quien tiene mucha disponibilidad de estar con nosotros en el grupo de transmisión de conocimiento, le invitó a 2 colegas de ella y estuvimos charlando y posteriormente estuvimos hablando ella y yo y me dice, es que tenemos que regresarnos también a hablar con el gremio del otorrino de enseñarle, dice, ustedes me enseñaron a mí, así como usted ahorita lo comentó, o sea, es enseñarnos mutuamente. Cuando yo la escucho a ella, yo sigo aprendiendo de ella, lo escucho a usted, sigo aprendiendo de usted, y creo que al revés, cuando ustedes nos escuchan a nosotros, los estomatólogos inmiscuidos en medicina del sueño, en medicina del dormir, en crecimiento y desarrollo craneofacial, en lo que hace la ortopedia, seguimos aprendiendo. Es un camino arduo porque a nosotros los estomatólogos no nos enseñan nada del vecino de arriba, más que anatomía básica. Y me parece que a ustedes los otorrinos, a muchos de ustedes tampoco les enseñan mucho de lo que pasa con el vecino de abajo, que es pues la cavidad oral. Si vamos de la mano, creo que podemos hacer algo, pero a mí en lo personal me costó mucho trabajo que me invitaran a dar charlas con los otorrinos, con los neumólogos, con los neurólogos, ya lo hemos logrado. Sin embargo, pues es un nicho muy chiquito, hay mucho trabajo por hacer y pues ahora sí que lo que se está haciendo es como fomentar a la gente que está interesada y que a su vez esa gente cree esa red. Va a ser imposible que usted o que yo, que la doctora Arenca, el doctor Gabriel Cruz, que también me abrió mucho las puertas en la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, que también es otorrino, que podamos 4 personas educar o enseñar a un país de 127 millones de habitantes. Entonces, creo que aquí lo importante es que la gente que está interesada en ello se empape en todo esto y difunda, cree sus propios grupos y le perdamos el miedo, nosotros los estomatólogos al otorrino y el otorrino que tenga la apertura de decir, sí quiero trabajar con ustedes porque podemos beneficiarlos mucho mutuamente. Hemos encontrado foros en donde los otorrinos nos dicen que lo que estamos haciendo está mal, que somos una bola de locos. Hemos tenido bastante, de repente ya casi siento los jitomatazos, pero eso no nos ha detenido. Ahora que, les repito, estuve en Brasil, me pude dar cuenta que las investigaciones van para allá. Entonces, pues seguimos siendo punta de lanza. Hay que seguir trabajando en ello para que todo el gremio médico, porque esto tiene una injerencia completa, no nada más en estomatología y otorrino.
Ahora hemos visto la doctora Sabrina Pérez que se presentó con los neumólogos, he estado yo con los neurólogos, que tiene en todos los aspectos de un niño que está creciendo, tenemos injerencia de poder trabajar. Pero pues yo creo que usted mismo ve con sus colegas que hay renuencia en muchos sentidos. No sé cómo haya visto usted a través de estos 6 años que hemos ya tratando de trabajar en conjunto. Ese es un comentario obviamente muy claro. A mí me gusta decir que es una arrogante ignorancia. Entonces, cuando tú ignoras algo y tienes la arrogancia de no reconocerlo, no hay cómo abrirte la puerta. Yo no veo grandes cambios. ¿Dónde podríamos ver que sí está habiendo cambios? Cuando los congresos nacionales de la especialidad incluyeran. Y entonces hubiera congresos de otorrino en donde hubiese odontopediatras, en donde hubiese funcionalistas de oralidad, en donde hubiese especialistas como tú, Alma. En ese momento es que ya empezaron a abrir la puerta. Ahora que me hicieron la deferencia que nos vimos en septiembre en la UNAM de abrir ese foro, pero fíjate cómo no es un foro hospitalario, no estamos hablando en un hospital, no hay unidades como las que ojalá logremos algún día formar cualquiera de nosotros, tú como estás formándola, en donde deje de ser simple y sencillamente una buena voluntad y se convierte en un hecho. Claro que es indispensable, claro que es indispensable seguir trabajando en ello, pero la fatal arrogancia es complejo y yo creo que para mí la base de todo es la formación. Vamos a decir, estoy de acuerdo de los equipos. Creo que el empujón lo van a dar las mamás cuando se enteren más de todo esto y sepan que su hijo tiene una enorme posibilidad de crecimiento, de ser un mejor chico, de ser una persona que tenga la posibilidad de explotar tanto su capacidad intelectual, un mejor control de sus emociones, un ser humano que se forma en una ventana, como dije hace un momento, una ventana de tiempo tan corta para estar listo a la vida. Creo que eso va a ser un empujón. Habrá que encontrar la manera. No creo que el que hizo la paella o el mole, el primer día se le ocurrió poner todas las cosas y todos los ingredientes. De alguna manera se fue recopilando para llegar finalmente a un platillo complejo. Este es un platillo complejo. Y no hay ajonjolí, vamos a decir, no hay mole sin ajonjolí, y muchas veces quisiera yo saber cuántas personas de veras reconocen el sabor del ajonjolí. El hecho es que tu mole, ahí está. Entonces, llega un momento en que cuando conoces la finalidad de lo que estás trabajando, estás de acuerdo a que cada elemento genere importancia. Cuando nada más quieres decir, es que yo soy el que hace esto, así no se va a poder trabajar. Hay que seguir adelante. Elena. Yo siempre, primero siempre reconocí y agradecer a Cintia como alumna tuya que me permitió conocerte, luego conocerte y trabajar junto contigo y seguir adelante. Para mí es un aprendizaje. Así empecé y me da gusto siempre verte y escucharte y seguir hacia adelante en esto. Tenemos que buscar una manera más objetiva, pero cuando los congresos, existan congresos de transdisciplina, que la persona viaje a un lado y que en ese lado estén sentados pediatras, otorrinos, odontopediatras, o sea, ortodoncistas, ese día se va a lograr avanzar. Mientras tanto, es cada quien en su esquina. Muy bien, gracias Jesús por tu tiempo, todo tu conocimiento, gracias a todas y todos, bueno, todas, son todas mujeres, por asistir, por estar. Contarles que la doctora Marina Población vamos a hacer algún coloquio parecido con ella a mediados de enero, que esto queda grabado, ya les pasaré el link para volver a escuchar o para compartir y eso es todo. Gracias por su tiempo, espero que empiecen un muy buen año y nos vemos pronto. Igualmente, felicidades, muchas gracias, un abrazo a todas. Muchas gracias. Muchas Gracias a por todos, Feliz Carla, año. Liliana, Muchas Catalina, gracias, feliz año Mayela. también para vosotros. Gracias, un saludo al Gracias, Señor. Alma. Gracias a todas. Buenas tardes, gracias.